¿Y esta elección fue la idónea para poder llenar esa expectativa, según tú puedes, digamos, a tu experiencia? Sí. Fíjate que yo revisaba las hojas de vida de los aspirantes y de los que fueron electos, y también tuve el tiempo de ver todas las entrevistas que se realizaron en la Asamblea Legislativa. Yo no me detendría a pensar, digamos, en el perfil de los que fueron electos, porque a mi criterio sí cumplen con los requisitos constitucionales y también con las competencias académicas, profesionales que los acreditan. Es gente con mucha experiencia en diferentes áreas del derecho. De hecho, el recién electo presidente de la Corte fue mi maestro de Derecho Constitucional y Procesal Administrativo. Fue quien me enseñó a elaborar las demandas de inconstitucionalidad, amparos y habeas corpus. Es decir, yo lo conozco por sus credenciales académicas y creo que es una persona que cumple con el perfil profesional para estar al frente de la institución. Ahora, lo que inicié diciendo, cuesta pensar que la Corte pueda actuar de manera independiente porque es parte de todo un diseño ya que carece de independencia a la hora de ejercer sus controles. Justo iba a hacer esa pregunta. ¿Tú crees que bajo esa misma y bajo ese mismo ideal, ¿no? Que les invista a ustedes como profesionales en esta área, va a haber una verdadera independencia o se logrará tener una independencia tal y como lo establece, digamos, los parámetros de una democracia? Yo creo que no, porque la independencia judicial no se disputaba en esta elección de magistrados. Pero va a manera de influencia, ¿va a haber una influencia directa entonces, crees tú? Ya la hay, porque independientemente de si fueran estas personas las electas o fueran otras, ya llegan a encontrarse con una dinámica institucional que no les permite ser independiente, y además ya hay diferentes reformas legales que se han aprobado en los últimos años que han minado la independencia judicial. En algún momento también se han visto casos donde se han visto sentencias que no han sido favorables precisamente bajo esa misma, digamos, observación o crítica que hacen, que están al servicio de X, ¿no? Sí, ¿cuál fue el argumento, por ejemplo, en 2021 para destituir a los jueces mayores de 60 años e iniciar un proceso de purga o de depuración en el sistema judicial? Dijeron que el propósito era limpiar el órgano judicial, porque además era un órgano judicial señalado por supuestos casos de corrupción, por incompetencia, por amiguismo, por diferentes cosas. Pero en realidad eso no ha cambiado en la Corte Suprema de Justicia. La dinámica sigue siendo la misma. Lo que cambiaron fueron los actores que están presentes. Y hoy muchos de los jueces que han sido nombrados no tienen, digamos, ninguna experiencia en la judicatura, y ser juez no es cualquier cosa. Ser juez no es llegarse a sentar a un escritorio a que se le presente un caso y así a lo que se le ocurra a alguien decidir. Un juez tiene una preparación. De hecho, aquí en El Salvador se ha invertido mucho dinero en la formación de jueces, porque se supone que cuando tú llevas un litigio a una sede judicial esperas que la persona que esté ahí resolviendo sea una persona competente, ¿no? Que tenga las credenciales. Cuéntame, el tema de la mora judicial, este es un tema que a la larga viene siendo un punto medular como parte de esa factura pendiente, por un lado. Y por otro lado, solo para cerrar el ciclo de la elección, que tú me dices, bueno, una elección que se llevó a cabo bajo esta lógica y de incumplimiento para algunos de los perfiles que debieron haber sido mucho más escogitados. El proceso fue pertinente, solo para cerrar ese capítulo de la conversación inicial que teníamos. La pregunta es muy importante porque me permite hacer una diferencia entre los perfiles que fueron electos y el proceso que se llevó a cabo. Yo creo que los perfiles sí cumplen con requisitos, por lo menos los requisitos mínimos de la Constitución y requisitos de competencias y preparación académica, etcétera. A mi criterio, la mayor parte de los que fueron electos, de 7, digamos, creo que hay 3 o 4 doctores en Derecho, es decir, digamos que acreditan competencias que los habilitan para ocupar el cargo al que han sido electos. Eso, digamos, por un lado, ¿no? Pero el proceso, que consta de 3 etapas diferentes: la elección en FEDAES, que hace el gremio de abogados, el proceso de selección que hace el CNJ y la evaluación final con la lista de 30 que hace la Asamblea Legislativa. Son 3 momentos que se vienen sucediendo por lo menos desde marzo de este año. En cada uno de ellos sí hubo falencias. Por ejemplo, en el primer proceso, en la primera fase, el gremio de abogados, ¿sabes qué? De 37.800 abogados para votar, votaron 3.622, el 9% de los abogados aptos para votar. De 19.000 aptos para ser electos, solo se presentaron 20 candidatos. Eso te muestra
una falta de disposición del gremio de participar en estos procesos, cuestiona la representatividad de esas elecciones. Entonces hay problemas ahí de credibilidad y representatividad de parte del gremio en estas elecciones. En segundo lugar, en el CNJ, aunque sí se hicieron entrevistas y fueron publicadas a través de Facebook, aquí lo que carecemos es de información sobre los criterios que el CNJ aplicó para elegir a estos 15 de los 48 que fueron entrevistados. No tenemos claro cuáles fueron los parámetros del CNJ para decir, bueno, estos 15 sí, el resto de los 30 y tantos no, porque, digamos, no hay claridad en ese sentido, digamos, segunda falencia. Y luego en la Asamblea Legislativa, la Asamblea en estos procesos de elección de funcionarios, en elecciones de segundo grado, tiene demasiada discrecionalidad. Y viene, y lo vamos a ver en el proceso para elección del fiscal general de la República, que inicia muy pronto. Ahorita hasta el 5 de noviembre los abogados pueden presentar a la Asamblea su interés de participar en la elección de fiscal. Pero el mismo problema se repite en todas las elecciones de segundo grado, porque solo 3 artículos del reglamento interior de la Asamblea Legislativa regulan este tipo de elecciones. Cuéntame un poquito, en este tema del presupuesto y lo de la mora judicial, ¿no? Sí, la mora judicial se relaciona directamente con el derecho que tenemos todos de acceder a una pronta y cumplida justicia. Ese es un derecho. Sí. Si hay mora judicial, entonces lo que hay es retardación en la justicia. Y hay una frase que dice que no hay nada más parecido a la injusticia que la justicia tardía, ¿no? Sí, no hay nada más parecido a la injusticia, a la violación de derechos humanos, que resolver tarde los procesos. La Corte tiene serios problemas de gestión del recurso y de gestión del talento humano también. Tú te encuentras en la Corte, en el ámbito administrativo, una sobrecarga de gente en oficinas que agotan sus funciones a las 12 del mediodía, 1 de la tarde, y se quedan ya luego por la tarde más tranquilos, mientras en los tribunales comunes y sobre todo hoy en los tribunales de crimen organizado, tú te encuentras con gente que llega a las 6 de la mañana y se va a las 9 de la noche de trabajar porque la carga de trabajo es excesiva. Además les ofrecieron a la gente que integró los tribunales de crimen organizado un incremento, porque yo creo que se lo merecen por el trabajo que hacen, y no se los van a cumplir porque además los aumentos y las revisiones están congeladas. Ahora, más sombrío es ahora que casi el 5%, creo que según... Pero aún así, fíjate que la Corte casi todos los ejercicios fiscales devuelve plata. Entonces aquí hay un problema de gestión, como te digo, del recurso, ¿no? Más allá de lo que puede ser la eficientización de un recurso. Necesidades hay. Los candidatos le expresaron, por ejemplo... ¿Incumple la ley la Asamblea Legislativa al no otorgar lo que por derecho constitucional le compete el 6%? ¿Al órgano judicial? Sí, porque constitucionalmente hay una disposición que tiene que ser. Pero cuando viene alguien y te dice, no, deme el 5, no me dé el 6, ¿qué es eso? Bueno, un incumplimiento de parte de los dos, ¿no? Porque el presupuesto debería respetar esos parámetros. Sobre ese tema del cumplimiento obligatorio, que es la ley, ¿no? Sí. Si no hay facultades de incumplimiento, es un delito, ¿no? Sí, hay incumplimiento de deberes, eso podría revisarse qué categoría, pero... digo, si uno quiere revisar el tema de presupuesto, por ejemplo, ahora que es el debate, ¿no? Desde luego que hay muchas cosas que revisar, si las asignaciones son correctas o no, pero mientras la ley siga vigente hay que cumplirla. Si lo quieres modificar, tienes mayoría en la Asamblea, puedes, respetando los procesos, cambiarlo, ¿eh? Porque lo he escuchado a ustedes, se lo he escuchado, es decir, cuando tú sientas un precedente, mañana te lo regresan de nuevo, ¿no? Y eso lo hemos visto en algunas sentencias que hoy han sido cuestionadas. No sé si me equivoco. Sí, ese es el peligro de transgredir los límites, porque el otro que viene se siente con el derecho de ir un poco más arriba, ¿no? Un poco más arriba. Siempre porque hay antecedentes, ¿no? Exactamente. Sentas precedencia. Así lo hicieron antes, ¿por qué nosotros no? Esa frase, ¿no? Que es peligrosa, de hecho. Ok, tu expectativa entonces para concluir con relación a lo que la Corte tiene y lo que viene por delante. Sí, bueno, a nivel de país yo creo que estamos en una situación muy complicada, sobre todo desde el punto de vista económico y fiscal. Creo que el gobierno tiene serios problemas para esto y habrá que estar pendiente de cuáles son los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, porque pueden condicionar muchas cosas a nivel fiscal, económico y también a nivel de transparencia. El Fondo Monetario puede
solicitar mayor transparencia en la ejecución de los recursos porque van a desembolsar plata. Qué bueno, ¿no? Que es lo que se viene pidiendo, ¿no? Por supuesto. Obviamente. Cuéntame un poquito sobre este foro y de las dos actividades que has tenido últimamente, el pasado viernes o la semana pasada, donde te vi acompañado también con Rodrigo Ayala, sí, ¿verdad? Que es el presidente de Invest, sí, con quienes firmaron un acuerdo de apoyo, ¿no? Sí, el viernes pasado tuvimos un foro de exportaciones en el Salón de Honor de Cancillería. Gracias a Alexandra Gil, la canciller, por el apoyo con el uso del Salón de Honor, y firmamos un convenio entre Cancillería, Invest y CONAMIPE, que somos las tres instituciones que trabajamos en equipo para poder apoyar las exportaciones de la micro y la pequeña empresa. ¿Te recuerdas hace varios programas que me invitaste y yo te comenté sobre el tema de las casas comercializadoras que tenemos? En el 2019 firmamos las primeras 16 y esas son empresas fuera del país, en diferentes países, que apoyan en promover a los productos de la micro y la pequeña empresa. Entonces, Cancillería, su parte del convenio es que ellos, a través de sus consejeros económicos y los cónsules, apoyan en la coordinación local del trabajo de las casas comercializadoras. Ahora ya hay 39 en 32 países, o sea que ya ha crecido dramáticamente esa red. Invest ayuda a la micro y la pequeña empresa a identificar las oportunidades en diferentes países. Y CONAMIPE prepara a la micro y la pequeña empresa para poder exportar y para poder cumplir con las calidades y las cantidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? 3 instituciones, todos atendemos al mismo cliente, todos tenemos el mismo interés, que es asegurar que la micro y la pequeña empresa rompe ese paradigma. Mira, cuéntame un poquito, este tema del presupuesto, cómo se ha presentado, ¿en qué te quita, te ayuda o cómo está el diseño de tu partida para seguir con estos proyectos? Bueno, todos estamos reduciendo. La manera de capitalizar este tema que está vigente hoy en día. Todas las instituciones estamos reduciendo nuestro presupuesto lo posible para poder ayudar a cumplir la visión del presidente de que no quiere financiar una brecha presupuestaria con préstamos. Y todos estamos totalmente de acuerdo. CONAMIPE no le pega tan duro porque comenzamos a hacer nuestra eficientización en 2019. Cuando yo entré a CONAMIPE, una de las primeras cosas que hice en junio del 2019 fue revisar el presupuesto. El de 2019 no lo podía cambiar porque ya estaba de la administración previa. Pero estimé que hicimos un cálculo y con la gerente financiera nos dimos cuenta que casi el 42% del presupuesto GOES, de lo que da la Asamblea Legislativa, aprueba la Asamblea Legislativa, se iba en administración. 42%. Yo dije, no puede ser, eso es demasiado. Entonces, ya para 2020, eso bajó a 23%. 2021, 12%. Y desde entonces no pasa del 15%. ¿Qué significa eso? Que ya fuimos eficientizando. En mi manera de pensar y en mi experiencia a nivel internacional, la administración de una institución como CONAMIPE, que debería estar produciendo todo el tiempo, no debería pasar de un 15 a 16% del presupuesto total. Y nosotros nos mantenemos con un techo del 15%. Para el año siguiente tenemos una reducción pequeña, gracias a Dios no nos ha pegado muy fuerte, y la gran mayoría de las plazas que se están suprimiendo son plazas que están vacantes de todas maneras. Entonces, eso me da digamos, mucha tranquilidad. ¿Qué rol juega el sistema financiero para poder apoyar a la banca, o mejor, perdón, a este emprendedor que quiere salir adelante con un negocio, ¿no? Él y un gran montón. Es un gran reto. El problema de inclusión financiera es probablemente una de las limitantes más grandes para la micro y pequeña empresa. Gracias al presidente Bukele tenemos 4 años seguidos donde nos ha ayudado a financiar los 2 fideicomisos que la ley MIPE le dio a CONAMIPE. Uno es FECAMIPE, que es para darle préstamos a todo aquel que ha sido rechazado por la banca. Y segundo es PROGAMIPE, que es para ayudar con garantías a todo aquel que no logra financiarse con préstamos por falta de garantía. Entonces, PROGAMIPE lo maneja Bandesal y FECAMIPE lo maneja el Banco Hipotecario. Usted usted es excluido financieramente, usted puede solicitar su préstamo, fecamipe.gov.sv, ahí usted lo hace en línea. Y
no es extremadamente complicado. Sí tiene que llenar la información, obviamente, y también están las oficinas de CONAMIPE y técnicos de FECAMIPE que le pueden apoyar. Hay acceso, entonces. Eso es algo súper importante. El tema FECAMIPE y el tema PROAMIPE no es para el Estado volverse el financista de la MIPE, es para enseñarle al sector privado cómo atender ese sector. Ok, interesante. Cuéntame un poco, y esto es algo que a lo largo de la historia, creo que contigo, lo hemos hablado también con funcionarios de turismo, que como nuestros pueblos, como en nuestras zonas que a lo mejor están altamente deprimidas económicamente hablando, ¿no? Todo el desarrollo, digamos, patrimonial, autóctono, artesanal, ahí está, incluso gastronómico, pues. Pero lo que necesitan es una mano amiga. ¿Cómo estás trabajando tú con las alcaldías? ¿Qué están haciendo? Una de las cosas que reconocimos hace 2 años es que si tú cuidas la planta y querés que la planta florezca y dé frutos, también te tenés que alinear con el que cuida el jardín, porque si el jardín no está bien cuidado, la planta no va a florecer. Entonces, ¿quién es el encargado, el dueño, el protagonista de cuidar el ecosistema local, económico? El alcalde y su consejo. El año pasado, para darte un ejemplo, graduamos a 450 y algo, no recuerdo el dato exacto, personas del diplomado de municipalismo y desarrollo económico local. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos dimos cuenta es que la gran mayoría de las alcaldías no entendían que desarrollo económico local no requiere obras. Entonces todos decían, pero es que la DOM no me hace tal cosa. Es que no se trata de eso. En el desarrollo económico local tenés que tener tu inventario de activos turísticos, tenés que fomentar la venta de artesanías, tenés que fomentar el tema gastronómico, tenés que establecer la cadena de valor, las cadenas de valor que tenés en el municipio. Ahora que tenemos solo 44 municipios, antes con 262 yo no llegaba ni cerca de firmar acuerdos. Ahora atendemos los 44 municipios y cada uno está firmando conmigo convenios para tener un acuerdo entre CONAMIPE y la alcaldía para poder ayudarles a desarrollar su estrategia de desarrollo económico local. En la práctica se tradujo un artículo que leía recientemente sobre el interés o el personaje, un perfil del salvadoreño que viaja a los Estados Unidos buscando el sueño americano. Y él decía que el principal, digamos, objetivo que traza en su plan de vida, este salvadoreño que viaja y se vuelve un exitoso, es regresar a su tierra a invertir, a su pueblo a invertir. ¿Te recuerdas de Salvador podría ser Goche un buen Gómez? Capital de trabajo, ¿no? ¿Te recuerdas de Salvador Goche Gómez? Sí, que antes estaba a cargo de Proesa. Sí. Él obviamente tiene una trayectoria larga en la diáspora. Conoce muy bien. Y yo recuerdo cuando me sentaba con Salvador. ¿Qué fin tuvo él después de que estuvo de presidente? Salió de Proesa, no sé dónde está ahorita, pero, o sea, fue un gran amigo mientras estaba en Proesa y la fundación de Invest. Y Salgogo me decía, es que la diáspora es el inversionista principal que deberíamos estar buscando. Y si tú te vas a la Costa del Sol, te vas al Tamarindo, te vas a un gran montón de lugares, ves que el inversionista fuerte ahí es la diáspora. Sí, lo primero que encuentras es el salvadoreño, mira, y este negocio, que mira, es de un salvadoreño que se fue hace 20 años y que ha regresado. Y es en reconocimiento a eso que el presidente ya estableció esta dirección a cargo de fomentar las inversiones de la diáspora y ayudarles a hacerlo. Todavía hay problemas en términos de que la banca no le abre cuentas y es muy problemático. Por eso es que CONAMIPE también apoya a la diáspora queriendo invertir acá, porque al final del día comienzan como una pequeña empresa, una micro y pequeña empresa. Claro. Entonces ahí estamos nosotros también apoyándoles.